Buenos días, qué bendición y gozo poderles saludar un día más de la gran misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Esperando se encuentren bien mis hermanos y con un corazón dispuesto para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Esta mañana meditaremos en 4 pasajes del Evangelio de San Marcos, ahí en el capítulo 12, de los versículos del 41 al 44. Y nuestro devocional de hoy lo hemos titulado Todo es cuestión del corazón. Todo es cuestión del corazón. Y nos vamos a dar cuenta a través del desarrollo de este devocional cómo en verdad todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos de Dios tiene que ver con la intención y es cuestión también del corazón. Mire, nuestro Señor Jesucristo alabó la actitud de una pobre viuda que depositó toda su ofrenda con la actitud más sincera que muchos de los que lo hacían para ser vistos o reconocidos como generosos delante de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos que pusieran mucha atención en esta viuda, pues la actitud de ella, déjeme decirle esto, es la actitud que Dios espera de todos sus hijos. Precisamente es una actitud que debemos de implementar. Jamás debemos de cerrar el corazón ante Dios. Él es el dueño de todo y debes de confiar al 100% en su cuidado y provisión diaria. Recordemos esto, hermanos, Él es soberano. Él es digno de ser alabado en todo momento. Así que le invito a que veamos ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, los versículos 41 y 42, por favor. Mire qué interesante está esta bella porción. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Ahora, esto no impresionó a Jesús, créame. Él estaba simplemente observando la actitud de la gente en ese sentido, pero no se impresionaba por lo que ellos estaban haciendo. Y dice el 42, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Viniendo del atrio de los gentiles, donde estaba realizando su enseñanza pública, Jesús entró en el reservado a las mujeres. Junto al muro de este se encontraban 13 recipientes, hermanos, en forma de trompeta para recolectar y recibir las ofrendas, precisamente voluntarias y contribuciones de los adoradores. Desde un lugar apropiado, delante, precisamente, de uno de estos recipientes, Jesús miraba cómo, por ejemplo, o de qué manera el pueblo que había venido a la Pascua echaba dinero en el arca o en los recipientes. Ahora mire, a diferencia de muchos ricos que daban mucho, literalmente muchas monedas de toda clase, oro, plata, cobre, bronce, una viuda pobre aquí, anónima, dio 2 blancas, que se conoce como lepta. Un leptón era una moneda judía más pequeña de cobre o de bronce, su denominación, que se encontraba en circulación en Palestina. 2 blancas o 2 lepta valían un 64avo, precisamente de un denario romano, el cual era el salario diario de un obrero. ¿Sí? Vemos ahí en Marcos 6:37, cuando dice, respondiendo él les dijo, dales vosotros de comer, cuando fue la alimentación de las 5,000 personas, lo que Jesús les mencionaba. Y ellos le dijeron, ¿qué? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Realmente para ellos era esto ilógico, pero obviamente Jesús los estaba probando. Marcos expresó precisamente el valor de estas monedas en términos de dinero romano para sus lectores romanos, es decir, un cuadrante. Ahora, hermanos, es interesante cómo vemos aquí la actitud de esta viuda. Vamos a darnos cuenta que ella puso estas 2 monedas, en apariencia insignificantes ante toda la gente que echaba bastante, pero para ella, o más bien para ella, y para Dios era
algo sumamente que tenía que ver con cuestión del corazón. Así que veamos aquí la lección que Jesús les dio a sus discípulos y observemos con mucha atención, por favor, ahí en los versículos 43 y 44, por favor. Cheque usted esto. Mire, dice el versículo 43, entonces llamando a sus discípulos, les dijo, aquí Jesús quería enseñarles una gran lección a ellos. Siempre fue nuestro Señor Jesucristo algo muy característico de enseñarles lecciones plenas de vida. Les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Podríamos preguntarnos, ¿qué? A ver, Señor, ¿cómo que echó más? Mira, si nomás está echando 2 blancas. Pero por eso les decía que era cuestión del corazón. Porque tiene que ver con la intención con que haga las cosas. ¿Ok? Versículo 44. Les dice la razón Jesús. ¿Por qué todos han echado de lo que les sobra? No de corazón. No como un sacrificio vivo. No como una ofrenda voluntaria reservada para Dios. No. Simplemente era de lo que les sobraba. Pero esta viuda, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Con qué intención? Con la intención de que confiaba en Dios. Era todo su sustento, hermanos. Era todo lo que tenía. Pero sabe, uno puede aprender en ocasiones que a veces cuando menos tienes es cuando más puedes dar. Es una realidad. Y nos ha pasado. Aun cuando menos tenemos, más podemos bendecir a la gente. Porque es cuestión del corazón. A veces es ahí donde se prueba precisamente en dónde está nuestro corazón. Si le creemos a Dios o simplemente seguimos en nuestra misma mediocridad en ese aspecto. Mire, podríamos decir, Señor, es mi único sustento. Como pides que te lo dé, en verdad, Padre. Pero viene a mi mente, precisamente, el caso de Eliseo y la viuda de Sarepta, la cual le dijo que todo su sustento era esa poca de harina y aceite y que la prepararía para ella y para su hijo y después se dejarían morir. Era todo su sustento, todo lo que tenían. Pero sabe, es interesante. Ella obedeció la voz del profeta y le pidió que le hiciera primero a él. Fíjense qué interesante esta parte. Que obedeciera lo que Dios decía. Y la primera, precisamente, la primera preparación era para este profeta, para Eliseo. Y después ella preparará para ella y su hijo, y así lo hizo. Para mí esto es darle siempre la prioridad a Dios y no dudar de sus promesas. Mire, es interesante esta bella porción, la puede usted encontrar ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 24. Pero quiero que ponga atención en el versículo 14 de esta porción de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Me encantan las palabras del profeta a esta mujer en el versículo 14. Observe bien. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Le estaba diciendo a esa mujer que ella iba a preparar su último alimento prácticamente e inmediatamente, hermanos, fíjese, e inmediatamente se iba a dejar morir. Pero aquí le dice, pon atención, así ha dicho Jehová, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Fíjense qué interesante. Cómo Dios cumple su promesa y cómo Dios dice las cosas y las hace. Por eso tenemos que creer. Como esta viuda, hermanos. Mire, con solemnes palabras de introducción, de cierto os digo, Jesús dijo que ella había dado más que todos los demás. La razón era porque los demás habían echado de su abundancia material sin que les costara mucho. David decía, yo no daré sacrificios, Señor, que no me cuesten, sino daré sacrificios voluntarios, que en verdad sean reservados para ti. Pero mire, pero la viuda de su pobreza dio todo lo que tenía, hermanos. Es algo muy, muy importante.
Proporcionalmente ella había dado la mayor cantidad. Todo su sustento, hermanos, todo lo que tenía. Al dar a Dios con sacrificio, se confió a sí misma a Dios para que Él proveyera sus necesidades. Y es eso. Hay ocasiones que hemos experimentado eso. Recuerdo una ocasión que era el tiempo de la ofrenda y mi esposo y yo solamente teníamos en nuestro bolsillo 50 pesos, nuestro sustento prácticamente de esa semana. Y recuerdo que propusimos en nuestro corazón simplemente darle a Dios: Señor, esto es lo que tenemos, te lo damos de corazón. Y mire, de una forma increíble, Dios lo dio al 10, al 100%, se podría decir que lo triplicó en ese aspecto. Dios es fiel. Cuando tú te das a Dios de todo corazón y no estás pensando simplemente en limitarlo, porque no puedes limitarlo en ese aspecto. Hermanos, déjeme decirle algo. Por eso decía yo, todo es cuestión del corazón. Esta frase me gustó mucho de una ilustración que usé y se llama: darle beneficio a usted, no a Dios. Y es una verdad. Dios es el dueño de todo y el concepto que tengas de Él dice mucho de ti. Por ejemplo, Ageo, en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8 nos dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. De Él es todo. Entonces, ¿qué podemos pelear? Con Dios no puedes tener un corazón limitado, de verdad. Damos con gozo al Señor, pues sabemos que Él es nuestro sustentador. Es interesante cómo la Escritura nos invita a considerar la forma en que queremos vivir en este mundo. En Hebreos, por ejemplo, capítulo 13, versículos 5 y 6 nos menciona. Y esta es una parte muy importante, porque muchos están viviendo equivocados. Con eso del evangelio de la prosperidad, mucha gente piensa que Dios está obligado a darle riquezas, darle todo, cuando no es así. Por eso me encanta la Escritura cuando te hace ver y te debes de sentir como un extranjero y peregrino en esta tierra. Estás de paso. Mucha gente siempre está afanada por cosas materiales porque piensa que ese es su Dios. El Dios no es el Dios así. El Dios poderoso nos llama a vivir de esta manera. Vea lo que nos dice ahí en Hebreos 13, versículo 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Qué interesante es esto. La avaricia nos lleva a estar pensando en lo material y tener algo para que nos dé seguridad, pero todo eso se desvanece. Mire lo que continúa diciendo el pasaje: contentos con lo que tenéis ahora. El contentamiento en la vida de una persona es muy importante, hermanos. Dios nunca te va a dejar. Vea por qué siempre piense y analice lo que dice la Biblia. Vea la razón. A mí me encanta la gramática de la Biblia porque te da razones contundentes por lo cual tú tienes que confiar en Dios. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo. ¿Quién lo dijo? ¿El hombre? No, lo dijo Dios. ¿Qué dijo? No te desampararé ni te dejaré. Esas palabras tienen continuidad de tiempo presente. Versículo 6. De manera, por tanto, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Él me sustenta. Cuando las personas retienen por la desconfianza e incredulidad que muestran hacia a Dios, hermanos, piensan que haciendo esto les dará seguridad y plenitud, pero no es así. Tarde o temprano todo esto se desvanece. Para muchos su Dios puede ser un coche, una cuenta en el banco, o que les da seguridad. Es que tengo esto. ¿Sabes qué? El dinero va y viene y se desvanece por completo. Pero yo quiero que consideres algunos pasajes que vinieron a mi mente al estar preparando este devocional, porque, hermanos, es una realidad. Miren lo que nos dice Proverbios 11, 24 y 25. Lo que menciona es muy importante, para que te des cuenta y analices por qué a veces no podemos tener nada o no tenemos nada. Somos tan egoístas.
que solamente estamos pensando en nosotros mismos. Cuando dice la palabra de Dios que tenemos que pensar en los unos y los otros. Por eso decía el apóstol Pablo, porque muchos buscan lo suyo mismo, no lo de Cristo. En este pasaje de Proverbios 11, 24 y 25, vean con atención, escuchen más bien con atención lo que menciona. Hay quienes reparten y les es añadido más. Qué importante es esto, que sepas que todo lo que viene de parte de Dios, esas bendiciones son también para dar. Hermanos, las cosas que tenemos no tienen que darnos seguridad, no tenemos que aferrarnos a este mundo. Tenemos que dejar nuestro Egipto aquí y empezar a vernos en nuestra tierra celestial. Y vea la otra parte. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Se les va todo por lo mismo. Cuando a veces piden apoyo para una persona que está en necesidad, dicen, no, pues yo necesito más. No, yo necesito más. Cuando tienes ahí acumulado, pero todo eso acumulado se te está desvaneciendo por lo mismo. Porque no tienes un corazón generoso, no tienes un corazón dador y alegre delante de Dios. Hermanos, esto es triste, pero la verdad dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Dice el 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Han sido muchas experiencias en nuestra vida en la cual hemos visto la mano poderosa de Dios día con día sobre nuestras vidas, sobre mi familia, y que Dios no nos ha dejado en ningún momento y sigue bendiciendo nuestras vidas. Pero también hemos aprendido a ser de bendición para otras personas. Nunca cerrar nuestro corazón. Hermanos, esta viuda, mire, habría podido quedarse con una moneda para sí misma. Una regla rabínica decía que una ofrenda menor de 2 leptad, precisamente 2 cuadrantes, no era aceptable para los dones de caridad y no se aplica aquí. Jesús usó el ejemplo de esta mujer para enseñar a sus discípulos el valor que Dios le da a una entrega sincera. Su propia entrega a Jesús sería probada severamente en breve. Este incidente también ilustra la entrega precisamente total que Jesús hizo de sí mismo en la muerte, por amor a nosotros. No podemos acercarnos a Dios con un corazón incrédulo, créame, sino con un corazón confiado, en plena certidumbre, convencidos de fe, de que Él es real y está atento a las oraciones de los justos. Por eso siempre les invito a las personas que consideren lo que dice la Escritura y lo puedan creer en forma de ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, Santiago 1, 6 y 7 nos menciona precisamente cuando estás pasando por una prueba y te hace falta sabiduría, te hace falta fe en eso, puedes pedirle a Dios. Dice el versículo 6 de Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, pero pida con fe. ¿Qué pides? Sabiduría para pasar por esas situaciones. Dice con fe, no dudando nada. Dice la razón por la cual no debe de dudar, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora vean este versículo 7. Es importante considerarlo para que te des cuenta por qué no recibes nada. No piense, pues quien tal haga, ¿qué cosa hace? Dudar, hermanos, dudar que recibirá cosa alguna del Señor. No, así de sencillo. ¿Estás dudando? Dice el Señor, pues no te puedo bendecir. No me crees. No crees quién soy yo. Por eso muchos se han cerrado las ventanas de los cielos, porque siguen dudando y siguen acercándose a Dios en incredulidad, cuando no puede ser posible así. Esta viuda dio todo lo que tenía, con un corazón sincero. Hebreos 11, 6 también nos menciona, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vea la razón, hermanos, nos da las razones, el por qué es una razón importante. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, si yo me acerco a Dios, ¿qué debo hacer? Creer que existe, que le hay. ¿Y qué cosa también?
y que es galardonador, aquí viene la clave, de los que le buscan, no de todos, de los que le buscan de corazón, que saben quién es Dios y se han atrevido a confiar su vida a Él. Hermanos, 28 años de confiar en Dios. Y no fue fácil, porque humanamente mis pensamientos a veces se oponían. Hasta que tuve que rendir mis pensamientos, mi voluntad, todo, y confiar en Dios y darle a Dios lo que Él merece. Él es la prioridad. Me hacían hace tiempo una pregunta en la iglesia. Uno de los líderes: pastor, ¿usted diezma? Sí. Y es mi prioridad a Dios, darle lo que Él merece. De todo cuanto Dios me bendice, inmediatamente yo aparto lo que es de Él, y porque es de Él y para Él. Y no porque lo necesite, porque debo reconocerlo con los frutos de las primicias para Dios, día con día. Por eso he visto tanta gente desgastada, porque se acercan a Dios con un corazón incrédulo. No podemos hacer. Por eso dice, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabía usted que cuanto más piensas que menos tienes, es cuando más puedes dar y ser de bendición a otras personas? Antes que estar pensando, híjoles, que... Hermanos, tenemos que tener corazones proactivos. Dice que tenemos que ayudar a todos y mucho más, dice a los de la familia de la fe. Es muy fácil, te lo puedo decir, y suena muy espiritual cuando hay una necesidad. Voy a orar por ti, que Dios te bendiga, te abra las ventanas de los cielos, y citamos tantas cosas, pero Dios quiere realidades en nuestra vida. Dios quiere que nosotros emprendamos eso. ¿Por qué no juntarle una despensa pequeña? No, pero es que no tengo. Sí tienes. Dios no te va a dejar. Y créanme la experiencia que Dios nos ha permitido. Cuando a veces ni sale la bendición todavía y tienes actitud de corazón, llega la otra. Así es sencillo, así es Dios. Por eso es necesario. Todo es cuestión del corazón. Pero si usted empieza a pensar, no puedo dar, pues yo necesito más que otros, quédate ahí. Hay un libro que estoy tratando de conseguir, ya no lo editan, pero se llama Tu Dios es muy pequeño. Y habla de ese Dios que nos hemos encapsulado, hermanos, y que estamos limitados siempre. Déjenme darle este ejemplo de un corazón desprendido y consciente de quién es nuestro Dios. Ahí en 2 de Corintios capítulo 8, versículos 2 y 3 nos habla de la iglesia de Macedonia, que Pablo la pone como ejemplo a la iglesia de Corinto. Corinto tenía la intención, pero solamente se quedó con la intención de mandar el apoyo a Pablo. Pero déjeme decirle esto. Este pasaje me encanta, estos dos. Fíjense hasta dónde, hermanos. Por eso le dije que cuando menos tienes, más puedes dar. Porque a veces cuando tienes mucho, simplemente das lo que te sobra. No. Vea este pasaje. Versículo 2, por favor, de 2 de Corintios capítulo 8. Que en gran prueba de tribulación, estaban en una prueba muy tremenda esta iglesia de Macedonia, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Versículo 3. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Híjole, es interesante. Esta ofrenda que mandaron para los hermanos de Jerusalén fue muy abundante en medio de una tribulación de pobreza extrema. ¿Ve cómo es cuestión del corazón? Así que piensa en lo que mencioné hace unos minutos, hermanos. Darle beneficio a usted, no a Dios. Así de sencillo. Así que analice, por favor, esta parte. Y hago esta pregunta. ¿Por qué no llega a veces la bendición a tu vida? ¿Por qué no llega? Y quiero animarte a eso, a que te desafíes delante de Dios. Y te voy a dejar este pasaje para que estemos meditando en este día. 2 de Corintios 9:6. Lo que dijo el apóstol Pablo, unas palabras tan ciertas y tan reales que hoy en muchas personas se viven para bien y otras se viven para mal. El que siembra, dijo Pablo, pero esto digo,
El que siembra escasamente, como resultado, dice, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Quién es tu Dios? ¿Qué es tu Dios? ¿Qué te mueve? ¿Qué te da seguridad? ¿Sabe que nos debe dar seguridad el hecho de haber amanecido cada día y ver su misericordia, su gracia, su bendición y darnos cuenta que no puedes retener, que estés en este mundo para ser de bendición a otros? Y así yo siempre le he dicho a Dios, quiero permanecer siendo de bendición a los demás. Hermanos, que disfrutes este día, pero que disfrutes precisamente meditando en ese pasaje. Piensa todo un día en él. 2 Corintios 9:6. ¿Cómo estás sembrando? ¿Cómo estás sembrando? Y piensa en la cosecha que tendrás a futuro. Tal vez estés cosechando nada porque no has sembrado nada. Pero empieza a sembrar en Dios. Además, una de las cosas importantes, cuando tienes la vida en Dios, Dios te va a activar, te va a hacer proactivo. Porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Tienes vida, eres proactivo. Así es sencillo. Así que, hermano, te invito a que disfrutes y gracias por seguirnos y que disfrutes este devocional. Todo es cuestión del corazón. Permíteme orar por ti. Y si te ha costado darle al Señor, entregar tu vida, hermanos, es el tiempo, en verdad, de dejar ya de la incredulidad. Ya ese tiempo ya pasó. Tienes que desafiarte. Esta pandemia de verdad vino a reforzar muchas cosas, pero también vino a sacar a la realidad muchas situaciones de una vida religiosa antes que una vida apasionada y entregada a Dios y dependiente completamente de Él. Así que déjame bendecirte, pero también despierta en ti la realidad de lo que vives y que tienes que cambiar de aquí en adelante. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición tan hermosa, Señor, de poderte bendecir, dar lo que es tuyo, Señor, pero con una actitud que siempre será cuestión del corazón, lo que pensemos de ti. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro sustentador, el único que dijo que nunca nos iba a desamparar y tampoco jamás nos iba a dejar. Gracias, Señor, por tu promesa, porque la cumples, pero también nos pides que nosotros seamos cumplidores de promesas y, Señor, tengamos un concepto adecuado de quién eres tú y no estarnos preocupando cada día, estar contentos con lo que tenemos, porque tú has dicho que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Te bendigo, Dios, en verdad, por lo que has hecho y has mostrado con nosotros en nuestra familia. Gracias porque día con día tú nos bendices y aún, Señor, gracias porque hemos podido compartir y dar bendición a los demás antes que retener. Señor, gracias porque mueve nuestro corazón y gracias porque también tu iglesia, amada, tiene que ser una iglesia que viva apasionadamente por ti y se interese los unos a los otros, como lo hemos hecho hasta ahora. Gracias por tu iglesia que tú has levantado y has conformado de acuerdo a tu corazón. Te bendecimos y te damos la honra y la gloria y bendecimos a aquel que está pasando por situaciones difíciles, Padre, que se atreva a confiar en ti, a desafiarse y pensar que tú eres su sustentador, que no vea las circunstancias, sino que vea al Dios de las circunstancias, al Dios poderoso que da, bendice, transforma, para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Como dijo Pablo, es mejor dar que recibir. A ti sea la alabanza y la gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, les bendecimos en el nombre del Señor y bien, los esperamos el domingo a las 11:30 de la mañana con la serie precisamente Salvo sin lugar a duda, cómo estar convencidos de tu salvación. Y vamos a hablar de 11 evidencias claras precisamente de que en verdad has sido salva tu vida y la evidencia de cambio. Que Dios te bendiga. Estaremos con un hermano invitado
un gran hombre de Dios. Así que Dios te bendiga. Nos vemos a las 11:30 el domingo. Gracias. Hasta luego.